Hola, soy Rogelio Zabaleta, ingeniero de aplicaciones digitales de Keysight Technologies México. En este breve video conocerás el analizador de respuesta en frecuencia integrado en los osciloscopios Keysight para generar gráficas de Bode. En esta herramienta permite visualizar el comportamiento de ganancia y fase de diferentes frecuencias de tu dispositivo bajo prueba. De esa manera podemos saber si tu dispositivo se comporta tal como se ha diseñado o tiene alguna anomalía que tienes que corregir. Todos los estudiantes de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y carreras afines empezamos con prácticas de laboratorio que nos permiten darnos cuenta del comportamiento de frecuencia y fase de circuitos RLC básicos, como filtros pasivos, rectificadores y fuentes de alimentación, amplificadores, sistemas de audio, etc., donde siempre recurrimos al análisis de respuesta en frecuencia para obtener su diagrama de Bode. Anteriormente, para lograr gráficas de Bode tenías que usar dos instrumentos de medición, en este caso un generador y un osciloscopio. Configurar el generador a la frecuencia y amplitud que usarás como estímulo, conectar un canal del osciloscopio para medir amplitud de la señal de estímulo que estás entrando al dispositivo bajo prueba, conectar otro canal del osciloscopio para medir la amplitud de la señal que sale de tu dispositivo bajo prueba, medir el desfasamiento que existe entre la señal de entrada y la salida, indicar ese valor de desfasamiento con respecto a la frecuencia a la que está probado con un punto en el diagrama de Bode, obtener la relación de ganancia o atenuación expresada de manera logarítmica en dBs con el 20 logaritmo de voltaje de salida entre el voltaje de entrada, indicar ese valor de ganancia con respecto a la frecuencia de prueba agregando un punto en el diagrama de Bode. Repetir todo este procedimiento para el número de frecuencias que se requieran caracterizar el dispositivo. Expresar la gráfica de ganancia versus frecuencia de manera logarítmica y sobrepuesta a esta gráfica expresar la gráfica de desfasamiento de manera lineal, de tal manera que se puede observar los cambios de ganancia y fase versus frecuencia de tu dispositivo bajo prueba. Realizar esta caracterización de manera manual te tomará mucho tiempo. Opcionalmente puedes desarrollar un programa que automatice esta secuencia, controlando el generador, osciloscopio, mediciones, operaciones matemáticas, así como la captura y el despliegue de información en pantalla, desarrollo que sin duda alguna te tomará un tiempo realizar, si es que dominas algún lenguaje de programación. Otra alternativa es realizar la caracterización usando un analizador de respuesta en frecuencia o un analizador de redes vectoriales. En este ejemplo vamos a caracterizar un filtro pasabanda muy básico, integrado por un capacitor, un inductor y una resistencia. Conectamos la señal de estímulo proveniente del generador de funciones del osciloscopio a la entrada de nuestro filtro. Conectamos el canal 1 del osciloscopio a la entrada de nuestro circuito para tener una referencia calibrada de la señal de estímulo. Conectamos el canal 2 del osciloscopio en la salida del circuito para medir cuál fue la respuesta del circuito ante las señales del estímulo de entrada. En el menú solo tienes que configurar la frecuencia de inicio y fin del barrido a usar como estímulo, definir la amplitud de la señal a usar, definir qué canales del osciloscopio se usarán para medir entrada y salida del dispositivo y dar clic en ejecutar. Ahora puedes ver las ondas sinusoidales de entrada y salida autoescalándose en amplitud de manera automática. Puedes observar en pantalla la diferencia que existe en amplitud y fase para cada frecuencia siendo medida y luego puedes ver cada uno de los puntos de ganancia y fase versus frecuencia que empiezan a ser graficados en el diagrama de Bode. Mientras se ejecuta la prueba, asimismo, de manera automática, se autoescala la gráfica de Bode para permitir una mejor visualización de la fase y la ganancia con respecto a la frecuencia.
Al terminar la prueba puedes utilizar los marcadores para revisar detalladamente cada valor de ganancia y fase en sus respectivas frecuencias analizadas. Adicionalmente, puedes guardar los valores de frecuencia, amplitud, ganancia, fase en una memoria para posterior análisis y reporteo. Estoy seguro que muchos profesores encontrarán muy útil esta poderosa herramienta para el desarrollo de sus prácticas de laboratorio.